Bendecida noche para todos. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. No he podido estar 2 sesiones anteriores. Primero porque está lloviendo mucho y el internet estaba bajo. Y segundo porque he tenido unas malas noches con Victoria. Con respecto a la pregunta, dice, ¿qué aprendiste de tu hijo cuando no hablaba? En este caso mi hija todavía no habla. Ahorita nosotros estamos en terapia de pictogramas para que ella pueda aprender a comunicarse de alguna forma. Pero yo lo que aprendí de ella, o sea, no sé, pero es que yo la conozco demasiado bien. Yo conozco sin que ella me avise, yo sé cuando ella tiene ganas de ir al baño, yo sé cuando ella está con sueño, yo sé cuando, o sea, sin que ella ni me señale, ni me avise, ni nada. Simplemente ella hace sus rabietas, se podría decir, sus berrinches, pero yo le leo absolutamente todo. No sé, no sé si es una habilidad o como madres y padres nosotros tenemos ese don de que ya convivimos con ellos, entonces ya llegamos a conocer a nuestros hijos muchísimo. Pero, por ejemplo, hoy me pasó un caso que estuve con una amiga y con la niña en un restaurante comiendo y era así yo, es que espere un ratito porque Vicky quiere ir al baño. Dice, pero si está ahí sentada tranquila, ella no te ha dicho nada. Digo, no, es que yo ya la conozco. Entonces, efectivamente, fuimos al baño y ella quería ir al baño. Entonces, en ese punto y en muchas otras cosas, uno como padre se aprende a conocer a los hijos. Creo que el convivir diario, la necesidad de saber qué les pasa y muchas cosas más, ¿no? Ya nos obliga a que podamos aprender a leer a nuestros hijos de alguna forma. Porque en este caso, como les comento, mi hija no tiene sistema de comunicación, o sea, es como que nos jalaba hacia algo, pero o ella resolvía sola con una silla, resuelve sola lo que quiere coger, ya cuando no mismo logra el objetivo, entonces nos busca. Entonces ahora estamos en las terapias de que ella estamos con pictogramas, de que relacione lo que quiere y nos enseñe así dándonos un pictograma para poder comunicarnos. ¿Qué más hemos aprendido? A tener mucha paciencia, a tener... ¿Qué más era? Ya se me fue la palabra. A tener mucha calma también, porque para llegar al punto en donde estamos ahora no ha sido nada fácil. Ha pasado muchos accidentes, ha pasado muchas cosas, ha pasado muchos berrinches, pero bueno, ahora ya la conocemos, ya podemos como más o menos tener esa comunicación, o más o menos le conocemos, se podría decir de alguna manera. Entonces, esa es mi opinión respecto a la pregunta. Ok, gracias, Helen. Te pregunto, o sea, que a raíz de todo lo que has vivido con tu hija, ¿tú sientes que tú como persona has cambiado? ¿Eres más paciente? Sí, mucho más paciente. Yo siempre tengo un carácter demasiado fuerte y explosivo. Con ella he tenido que tener mucha paciencia, estoy en ese proceso de aprender a controlar mis emociones, porque como les comento, estos últimos días o semanas, le podría decir de alguna manera, han sido muy duros nuevamente. O sea, Vicky estaba súper bien, está comiendo, estaba durmiendo, y pum, de la nada, dejó de dormir. Hemos estado con toda una semana difícil sin dormir. Entonces todavía tengo esos arranques de paciencia, de no tenerle mucha paciencia, de que a veces grito y así, pero estoy trabajando en eso. Pero sí he avanzado en la paciencia y en la calma, en cómo tratar de comprenderle y tratar de en sus momentos más difíciles, darle mucho cariño
y calmarle, ¿no? Porque si es que ella está mal y yo me pongo mal, las dos estamos mal, pues es terrible. Pero sí, se aprende a controlar las emociones, se aprende a tener paciencia y por el mismo amor de madre o de padre hacia su hijo, creo que lo hacemos más por eso que por cualquier cosa, porque si en respecto a otros niños que no son mis hijos, o sea, no hay mucha paciencia, ¿no? Hay empatía, pero no paciencia. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Quién, Dani, puedes hablar? Sí. Yo con tu chiquis. ¿Qué aprendiste de tu niña cuando no hablaba? Bueno, yo tengo anécdotas de eso bastantes, no fuertes, pero que me llenaron mucho en el tema del corazón porque cuando mi chiquita era no hablante, ella se expresaba mucho por el tema del señalamiento y del... Entonces, estábamos iniciando con los pictogramas, a ella no le gustaban los pictogramas para nada. Realmente ella rechazó los pictogramas. Costó bastante, costó full el tema de que ella se comunique bajo pictogramas. Y al contrario, mejor dicho, los pictogramas ella lo utilizaba como un estímulo para intentar hablar. Entonces, bueno, cuando ella no hablaba y me señalaba y él, entonces le decía, mi amor, yo sueño con un día escucharte. Y yo sé que ese día va a llegar. Pero por ahora, sí, tienes que tú ser autónoma. Coja la silla y ¿qué quieres coger? Por ejemplo, nosotros teníamos unos estantes y les pongo, ella quería un juguete, alguna situación. Entonces yo en ese aspecto lo que le enseñaba era su autonomía. Cogía, ella mismo subía, ella mismo cogía y movía la silla para coger las cosas. Y cuando ya comenzó a ver un poquito de progreso y cuando yo también me salí de ese cascarón duro de a ver, darle todo en las manos y complacerle en todo, ella me señalaba, por ejemplo, el agua. Me decía, le digo, no te entiendo. ¿Qué quieres? Le digo, no te entiendo. Necesito que me hables. Yo necesito escucharte. Entonces le digo, no te enojes porque peor, imagínate, tampoco te voy a entender, tampoco te voy a escuchar, tampoco voy a... ¿Qué pasó, mi amor? Y ahí salió llorando por ahí. Tampoco voy a poder captarte. Entonces le digo, eso se llama agua. Repite conmigo, agua. Ella siempre era el... le digo, no, agua. Entonces ella poco a poco fue repitiendo esas palabras. Como decía mi mamá, eres la única que le entienda al 1000% a ella cuando no hablaba. Porque yo sabía, como dijo Helen, uno sabe qué es lo que ellos quieren en ese momento. Qué es lo que ellos anhelan en sus caritas. Me acuerdo, mi Gigi me quedaba viendo con esa carita del gato con botas, igualito. Y era como que, digo, mi amor, tienes que hablarme. Porque ya había habido indicios del habla en ello. Entonces le digo, tienes que hablarme, mi amor. Así como la mamá habla, como el papá habla, como todos hablamos, tú también, habla. Entonces ahí entendí que ellos entienden todo y a la vez también te hacen entender ese mundo del silencio. Porque yo, por ejemplo, era muy complicado para mí en los cumpleaños, que con los niños, y aún lo vivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a Gigi aún le cuesta acercarse y decir, hola, ¿puedo jugar? Y me duele a mí como madre que ella se acerca, se queda al lado de los niños o del grupo de los niños y no dice nada. Y los niños se retiran y ella se queda con una carita de como que no me hicieron caso. ¿Qué me enseñó ella? A hacer su apoyo, acercarme con ella y explicarle a los niños, ¿saben qué? Mi nena aún no habla al 1000%, pero quiere jugar con ustedes. ¿Puede jugar con ustedes? Y ver la cara de mi hija, de una sonrisa como diciéndome, gracias mamá. Para mí esa es la mejor enseñanza.
me enseñó a apoyarle. Me enseñó a salirme de ese círculo de no va a poder, sino del vas a poder o lo vamos a intentar para que lo logres. Eso. Gracias, vida Bella. ¿Quién sigue? Robert, tú dices, Abraham, ahorita sí puede más o menos comunicarse, según lo que tú nos cuentas, pero hubo muchos años en que él no se comunicó. ¿Qué aprendiste de él cuando no hablaba? ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo fue ese proceso? Saludos, bendiciones, buenas noches. Bienvenidos a las personas que se van acercando. Espero que el día de hoy haya sido un día magnífico de bendiciones. Bueno, Abraham, por su diagnóstico, yo nunca pensé que él podía hablar, porque ya me lo habían dicho, ya tenía 11 años y no se comunicaba. Generalmente todo era llanto, a veces tenía actitudes que se quedaba mirando un lugar, un objeto fijo, como perdido, desconectado. Y para decirles a ustedes, yo me sentía decepcionado de él porque no hablaba. Pero empecé a escuchar la voz del corazón, porque muchas veces si la boca no habla, el corazón te habla. Y lo primero que yo me acuerdo que la mamá le había comprado un cuento y ese cuento tenía un CD, era un cuento de una granja y hacía todos los sonidos de los animales. Yo lo llevaba para el colegio y llevaba el CD y le llevaba el cuento. Y él lo primero que hacía o decía era ia, ia. A todo le decía ia. Ya después poco a poco empezó a hablar. Pero lo que pude aprender en el tiempo que estuvo en su silencio fue a tener paciencia. Y muchas de las características de los padres, las madres, es que son personas que tienen una paciencia porque supongamos que vivimos todo el tiempo atribulados de consulta, de terapia, de colegio, de hacer las compras, todo el tiempo en movimiento. A veces nos frustramos porque nuestro hijo no habla o no ha dejado el pañal y a veces le damos más sobrecarga también como un efecto de que queremos, de que sea ya de una vez rápido, que porque el niño de la vecina habla y hace esto y mi hijo todavía no. Y ese factor a veces como que también retrasa un poco nuestras expectativas, ¿no? Y bueno, con Abraham, yo esperé su tiempo. Yo le dije, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. De todas maneras es mi hijo. Yo le voy a dedicar todo el tiempo que pueda, hacer todo lo posible porque esté lo mejor posible el tiempo que esté conmigo en esta tierra, en esta vida, que sea lo más feliz. Y después empecé a utilizar los pictogramas, pero no me funcionaba mucho porque no tenía contacto visual o a veces se confundía en ver las cosas pequeñas y no eran el objeto real que tenía. Ya después cuando yo empecé a salir con él empezó a ver en las pantallas y en los anuncios de la calle las palabras, las vocales, y se paraba a mirarlo y yo le decía, ahí dice esto, por lo menos una sola palabra, y ya después él fue entendiendo, ya después lo básico, a vocalizar, empecé a trabajar con los títeres, y hasta el día de hoy que se convirtió prácticamente que conversa conmigo, podemos hablar varias cosas, ¿no? No tiene tanta amplitud de conciencia en muchas cosas, pero sí se comunica lo más básico. Y
mensaje para todas las personas que estén ahorita escuchando, que estén esperando que su hijo hable. Eso solamente lo sabe es Dios, no sabe su niño cuándo será el momento que se suelte, que pueda hablar. Primero empiezan con ecolalia, a repetir todo, a escucharse sus propias palabras. Ya después empiezan a hacer oraciones pequeñas, ya después empiezan a hacer conversaciones, empiezan a tener recuerdos, a, a tener deseos de cosas que quieren, y así van poco a poco. Es un proceso que a veces es tan variante porque todos somos diferentes, y a veces puede ser rápido como a veces puede ser lento. Pero sí, de Abraham aprendí a ser paciente. Y cómo cambió mi vida, en que antes era una persona que era amargada, que era obstinada, que vivía con conflictos de mal humor. No, y ahora una persona tranquila, relajada. Me ha enseñado a tener paciencia, a entender las cosas simples y sencillas de la vida. Y eso es lo que he aprendido de él, aparte de muchas cosas. Para finalizar, yo puedo decir que Abraham fue como un maestro o una herramienta que yo necesitaba para entenderme realmente quién era yo y qué es las cosas que tenía que quitar o que tenía que cambiar para poderlo ayudar. Yo quería acotar algo de lo que dijo Robert, no sé si hay como, hay alguien antes. ¿No? ¿No? Ok. Justo lo que tú mencionaste, mi Robert. São Ricardo chamando o Ricardo Campbell. ¿What? Háblame en español. Que yo justo tengo el tema de mi sobrino que nació 3 días después de mi Gigi. Y antes del diagnóstico de mi gorda, yo, pucha, o sea, tenía ese mal hábito de como, se puede decir compararles y decir, chuta, Sebas se llama mi sobrino, digo, Sebas hace esto y Gigi no, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me pasa? O sea, siempre tenía ese problema de comparar. Y cuando ya tenía el diagnóstico en mi mano, fue igual. O sea, era como que no comparaba, pero era como que qué lindo sería verla a mi Gigi haciendo esto. Qué lindo sería verla a mi Gigi que haga lo mismo que mi sobrino. Y yo nunca tuve a alguien que me diga, no lo hagas. Y yo les voy a decir que no lo hagan. El tiempo de los peques es de cada uno. Por mucho que sea autista o no, algo que me enseñó mi hija fue eso, que al tiempo de ella, no al mío. Y eso es importante, porque obviamente ustedes ven por sus hijos, más no por lo que hacen los otros niños. Y aún lo sigo aplicando, aún aplico mucho el tema esto de que le digo al tiempo de mi gorda. Claro que hay muchas veces hasta hoy que, por ejemplo, en el homeschool a mi Gigi le cuesta el tema, por ejemplo, de escribir por la hipotonía. Y es como que Daniela, yo me frustro y digo, ay, señor, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no escribe bien? O sea, es como que yo me comienzo a frustrar y me doy cuenta que al yo frustrarme, obviamente le frustro a ella, comienza a tenerle tirria y dije, ay, no, a ver, tengo que frenar. Algo que enseña el tema de que nuestros hijos no hablen es la paciencia. La paciencia es tan importante porque si nosotros no tenemos paciencia a su tiempo, podemos llegar a ser no un trauma, pero sí una frustración que no les permita seguir adelante. Entonces, a mí, por ejemplo, como dice mi esposo, tú eras una persona fosforito, siempre. Y yo, gracias. Dice, pero con Gigi,
has cambiado esa parte de la paciencia, porque ahora es como que al ritmo de ella, al paso de ella, a lo que ella lo logra. Y eso yo les aconsejo, no se apuren, no vean a otros niños, no vean otras situaciones, no vean otras imágenes, no, céntrense en ellos, que todo al tiempo de ellos. Entonces, ese es el consejo y lo que quería acotar de lo que dijo mi Robert Bello. Ok, gracias Dani. Eh, Mi señal está mal, en cualquier momento me voy, pero trataré de volver. Eh, Abuelita Desiree, en tu experiencia como abuelita y con Adonis, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué ha cambiado en ti cuando tu nieto no hablaba? O sea, ¿qué nos puedes contar? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué les puedo contar? En mi experiencia, lo primero que aprendí, que comunicarse pueden haber muchas más maneras y formas, ¿no? Que era lo que uno creía. Uno creía, ay, hablar es como comunicarse, es lo único que dice uno que se puede comunicar. Con Adonis he aprendido que él conmigo o con cualquiera se comunica perfectamente, sin necesidad de su habla. Adonis es un niño independiente. Hace rato en la tarde pudieron ver. Busca la manera de cómo buscar las cosas. Cuando no se puede, de igual manera él pide ayuda. Pero es una conexión. Adonis entiende todo, todo, todo. La única manera es esa. De igual manera como todas hemos aprendido. Vamos enseñándole las palabras, esto se llama así, ¿qué quiere? Ajá, agua, comida, sé que es el teléfono, no está, más tarde. O sea, pero ellos se comunican y uno es el error que comete o que no sabemos por desconocimiento, que hay 1000 maneras de comunicarse. Hasta con los ojos, porque en tiempos atrás las mamás de uno nada más nos veían y ya uno con la mirada sabía qué es lo que quería mi mamá. Cállate, no digas nada, o si volteaba los ojos es vete para otro lado sin necesidad de las palabras. Entonces es allí donde uno aprende que de verdad la comunicación puede ser de 1000 maneras. Y obvio, como las personas sordas que tienen su lengua en señas. Y así sucesivamente, los ciegos con su método braille, bueno, y nuestros niños con nuestro método en que ellos entiendan, uno ir tratando de que ellos emulen palabras o sonidos, y el camino no sé si con Adonis será corto, largo o nunca, pero como les digo, a estas alturas no sabemos, y si lo hace o no lo hace, para nosotros no es tan importante el habla.